Hola, en este video les voy a explicar con algoritmos una lista sencillamente enlazada en Java. Entonces voy a compartir la pantalla para irnos a la explicación. Bien, entonces tenemos una lista, ya sabemos que una lista es una secuencia de nodos. Entonces está compuesta por nodos y un nodo está compuesto por dos partes. Una parte que tiene la info del nodo, cualquiera que sea, y otra parte que es el apuntador. En este caso lo vamos a llamar SIG. Yo lo puse así, usted lo puede poner como quiera. Yo lo pongo SIG de siguiente. Y está compuesta por muchos nodos. Y esto está SIG, ¿cierto? Para tener una lista tenemos que tener al menos un nodo. Entonces vamos a ver cómo programamos esto. Primero tenemos que programar dos clases. Una clase que se llame, una clase que tenga la lista y otra clase que tenga los nodos. Entonces vamos a programar la clase nodo. Entonces esto lo pone solo NetBeans, cnodo, listo. Entonces, ¿qué tiene un nodo? ¿Qué tiene que tener un nodo? Una información. En este caso vamos a ir que es entera y pongámosle info, punto y coma. Y va a tener el apuntador, mire el apuntador acá, ese siguiente. Entonces, va a tener un apuntador de tipo cnodo. Nodo va a tener un apuntador que yo lo llamé siguiente, que esto es igual a null, punto y coma. ¿Por qué le digo que a null? Porque el nodo solito no está conectado con nada, esto tiene que ir directo a null. Entonces por eso yo digo que va a null y tiene la info. Entonces, tiene una info que yo le llevo y tiene el apuntador, todos los nodos tienen que tener apuntador. Por acá creemos el constructor. No, como el constructor no tiene void. Public cnodo. ¿Qué tengo que recibir? La info. Y luego digo que esa info, this.info, es igual a info. Listo, de esa manera me queda creado el nodo. Le puse el apuntador, el constructor lo modifiqué para que quede creado el nodo ahí. Ahora, esa clase de nodo ya está lista. Con eso creamos esto, un nodo. Con eso ya tenemos el nodo. Pero entonces ahora vamos a crear la clase de la lista. Aquí ya tenemos el nodo. Está creado. Vamos a tener la clase de la lista, que es donde básicamente va a ver todo nuestro algoritmo. Entonces, public, esto ya saben que lo pone NetBeans solito, class, clista, abro llave. Yo los pongo cnodo y clista a las clases. La otra le puse cnodo porque la C de clase, para no confundirme. Y la clase se llama nodo. Yo porque quise ponerlo así. Ahora voy a hacer la clase lista. La pongo C de clase y lista. Así se llama mi clase. Entonces llama la clase C lista. Entonces va a tener el constructor. Lo voy a dejar solito esta vez. También lo podría modificar para que reciba todo por ahí. Pero yo lo voy a dejar solito. C lista. Voy a dejar el constructor solito. Listo. Pero entonces ahora voy a hacer el algoritmo para crear una lista. Y esto es importante, miren, la lista está compuesta de nodos. Esto ya lo tenemos claro. Está compuesta de nodos. ¿Por qué? Porque el apuntador del nodo es de tipo cnodo. Antes de que se me olvide, miren que dice info y va siguiente. Y nosotros lo programamos que siguiente va a cnodo. ¿Por qué? Porque el apuntador cuando él no está nulo, está apuntando a un nodo. Entonces por eso el apuntador es de tipo cnodo, es de tipo nodo. Listo, entonces tengo la lista, para continuar con este algoritmo de la clase. Tengo la lista y como para crear la lista necesito solamente un nodo, entonces tiene que tener la lista una cabeza. Entonces digo aquí encima de este método constructor voy a poner los atributos que tiene. Entonces digo que tipo cnodo tengo un nodo, no, tengo una cabeza
porque voy a trabajar con esta, con la cabeza, con el primer nodo. Tengo una cabeza que esto es igual a nulo. ¿Anulo por qué? Porque inicialmente la lista no tiene nada. Listo. Ahora voy a crear, todo listo. Aquí en la lista estoy programando la lista y estoy diciendo que la lista tiene una cabeza. Claro, la cabeza que es el nodo. El primer nodo, recuerda que se llama cabeza. Tengo que tener una cabeza. Yo la llamé cap, de cabeza. Listo. Vamos a crear un nodo. Entonces, digo public para crear un método normal. Void, no va a retornar nada. Y pongámosle a crear lista, perdón. No crear nodo, sino crear lista. Crear lista. ¿Qué parámetros necesito? Un nodo. Necesito que me pasen un nodo, porque ya sabemos que para crear una lista le tengo que dar valor a este atributo, Entonces necesito que me pasen un nodo. De tipo cnodo voy a recibir un nodo. Listo. Y ahora voy a decir sí, la cabeza, o sea, este atributo es igual a null. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que ese nodo que me están mandando, no, que la cabeza es igual al nodo que me están mandando. Y con eso estoy creando la lista, porque una lista, cuando yo compilo el programa, no existe lista, porque no le he ingresado nodos, no le he llevado ningún nodo. Entonces la cabeza va a valer null, que fue como yo lo inicialicé. Entonces, si la cabeza es igual a null, es porque no existe ninguna lista, no existen nodos. Entonces puedo crear la lista, puedo ingresarle el nodo para que la cabeza quede valiendo ese nodo. Digo que si no, me imprima un mensajito que diga que la lista ya está creada. Ya se creó, ya está creada. Digámosle que creo. Listo. Entonces mire, cuando yo compilo eso, llamo a ese método, lo que está pasando es que me está comparando este nodo. Si en la primera posición de la lista no hay ningún nodo, entonces me lleva a ese nodo que me están ingresando. Y si en la cabeza hay un nodo, entonces me está diciendo que no lo puede crear. ¿Sí o no? Listo. Ahora vamos a contar nodos. Vamos a explicar el algoritmo de contar nodos. Aquí tengo la cabeza. Y tengo una serie de nodos. Aquí. Recuerden que estos apuntadores están como sig. ¿Sí o no? El apuntador se llama sig. ¿Sí o qué? Entonces vamos a hacer el algoritmo. ¿Qué necesitamos hacer para contar nodos? Entonces, vamos a decirle public, digámosle que nos retorne un entero y que se llame contar nodos. ¿Necesito parámetros? No necesito parámetros, entonces los dejo vacíos. Voy a contar los nodos. ¿Qué necesito para contar nodos? Empezar a irme de uno en uno. Mire, tengo que pararme aquí, luego me paro aquí, luego aquí y luego aquí. Entonces, cuando me pare aquí, llevo un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos. Entonces necesito recorrer la lista e ir contando. Y entonces, para recorrer la lista, siempre utilicemos un nodo temporal. No utilicemos la cabeza, porque no la podemos perder. Recuerda que si perdemos la cabeza, perdemos la lista. Entonces digamos que de tipo cnodo tenemos un temporal, que es igual a ¿qué? A la cabeza. O sea, aquí le estamos poniendo que esto ya se llama temporal. Este primer nodo se llama temporal. Es importante porque con este vamos a recorrer la lista. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Mientras, voy a poner un contador. Int contador, que es igual a 0, para que empecemos. Ahora, ¿qué le decimos? Mientras ese temporal
punto siguiente sea diferente de nulo, entonces recórralo. Voy a decir que temporal es igual a temporal punto siguiente. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo, si este apuntador no es igual a nulo, eso quiere decir que hay otro nodo por delante, entonces me paso por otro nodo. Y si el apuntador no es igual a nulo, quiere decir que tiene otro nodo por delante, entonces me paso para acá. Si el apuntador no es nulo, quiere decir que hay otro nodo por delante. Este apuntador del último de la lista tiene que ser nulo. Entonces, cuando encuentre que el apuntador del nodo es igual a nulo, aquí llegó el final de la lista. Entonces hasta ahí dejo de contar. Por eso digo, mientras temporal punto siguiente, o sea los apuntadores que ya les mostré, sean diferentes de nulo, entonces pásese al otro nodo. Y como ya encontró un nodo, entonces vamos a decir que contador más. Vamos a incrementar contador de 1 en 1. Ahora, miren, por ejemplo esta lista, contador punto siguiente, no es nulo, entonces me paso y cuento. Entonces aquí llevo un nodo. Vamos a poner contador aquí cómo se va comportando. En esta primera interacción, aquí contador punto siguiente es diferente de nulo, o sea que ese quiere decir que tengo un nodo. Listo. Se vuelve para acá. Contador punto siguiente, diferente de nulo. Sí, claro que hay otro. Entonces quiere decir que hay otro nodo. Llevo 2. Y me paso para este nodo. Contador punto siguiente, ¿es diferente de nulo? Sí, claro, hay otro nodo por delante. Entonces quiere decir que llevo 3 nodos. Entonces mire que hasta aquí llegaría el ciclo while. Entonces se me saldría. ¿Y cuántos nodos contó? 1, 2, 3. ¿Y cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Porque la última interacción, la última vez que iteró el ciclo, me quedó acá parado. Me quedo aquí. Y como el siguiente es igual a nulo, hasta aquí llega el while y no me cuenta este nodo. Eso quiere decir que lo tengo que contar antes de terminar el ciclo. Entonces digamos acá, sí, temporal, punto siguiente, es igual a nulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este contador más, punto y coma. Y aquí ya tengo el contador. Ahora miremos, vamos a contar con este resaltador de este verde clarito. Vamos a contar, se metió aquí este while, ¿sí o no? Y aquí ya digo que temporal sigo la cabeza, o sea, temporal arranca desde la cabeza. Me dice, mientras temporal punto siguiente sea diferente de nulo. Este temporal punto siguiente es diferente de nulo, sí, porque aquí hay otro nodo. Entonces vamos a decir que contador va en 1. Y se pasó para este nodo. Contador punto siguiente, este, ¿es diferente de nulo? Claro, miren, aquí hay otro nodo. Entonces quiere decir que contador va en 2. Ahora, temporal punto siguiente, ¿es diferente de nulo? Sí, mira, aquí hay otro nodo. Entonces eso quiere decir que contador va en 3. Y contador punto siguiente, ¿es diferente de nulo? No, es igual a nulo, porque aquí ya no hay más nodos. Y entonces acá es donde se mete acá. Se sale del ciclo, pero se mete a este if. ¿Es igual a null? Sí, es igual a null acá. Y entonces, ¿qué me dice? Incremente contador en 1. O sea que el contador va en 4. Y como ustedes pueden ver, sí me contó todos los nodos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 nodos y 4 nodos me contó. Entonces acá ya queda correctamente el algoritmo. ¿Qué debo hacer? Debo retornar el contador, que es lo que me está esperando aquí, un entero. Y listo. Con eso cuento nodos. Con ese algoritmo cuento los nodos. Fácil, ¿sí o no? Ahora me voy a ir para ingresar nodos. Porque la lista cuando yo la creo con un nodo queda con un solo nodo.
cuando yo le doy crear lista. Ahora vamos a ingresar nodos por la izquierda. Le vamos a ingresar nodos por la izquierda. Entonces tengo este nodo acá. Tengo este nodo acá. Esto va apuntando a null. ¿Sí o no? Y aquí tiene la info. Ya sabemos que todo nodo tiene la info. Entonces le vamos a ingresar un nodo por acá, por la izquierda. Por acá. Le vamos a ingresar un nodo. Vamos a hacer un método que ingrese ese nodo. Entonces vamos a decir ingresar izquierda. Izquierda. ¿Qué necesito que me pasen? El nodo que voy a meter acá. Entonces de tipo ese nodo, necesito que me pasen un nodo, que es el nodo que necesito para ingresar por delante. Y ahora, ¿qué tiene que hacer acá? Mire, esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Porque no hay más nodos. Entonces esa es la cabeza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, tengo que meter ese nodo que me están entregando. Ese nodo que me están entregando aquí. Por delante. Y entonces el apuntador ¿hacia dónde va? Para poder conectarlo con la lista. ¿Este apuntador hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Hacia la cabeza. Mire, aquí está la cabeza. Entonces el apuntador le tengo que decir que vaya para donde la cabeza. ¿Y qué pasa con esta cabeza? Mire que ya este nodo no es la cabeza. Ya la cabeza es este nodo. Entonces lo que tengo que hacer es decirle a la cabeza que pase para este nodo. Y listo, ahí quedaría conectado con la lista. Vamos a hacerlo en algoritmo. Entonces, ya tengo el nodo acá. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir que ese nodo punto siguiente es igual a ¿qué? A la cabeza. A la cabeza. Recuerden que la cabeza de la lista le dijimos que era cap. Todo esto va programado sobre la clase lista, sobre CLista. Ahí va programado básicamente toda nuestra lógica de la lista. Entonces ya hice esta operación, mírela. Esta operación fue la que hice con esa línea de código. Ahora voy a pasar la cabeza. Entonces voy a decir que la cabeza es igual al nodo que me mandaron. Punto y coma y ya, listo. Entonces con esa última línea lo que hice fue pasar la cabeza para acá, para el primero. Hice esta operación. De esa manera inserto nodos por la izquierda. Ahora vamos a imprimir nuestra lista. Vamos a imprimir nuestra lista para que veamos que está funcionando. Entonces, tengo una serie de nodos. Que están conectados. Esta es la cabeza. Una serie de nodos que están conectados. Y este último a null. Listo. Estos son los nodos míos que están conectados. Ahora vamos a imprimir. Entonces digo public void porque no va a retornar nada. Aquí en este método me faltó el public void. Como estamos en Java me falta el public void. Aquí en este método ingresar nodo por la derecha porque estamos en Java. Entonces como estamos en Java, public void porque no va a retornar nada y digámosle imprimir. Como estamos sobre la lista, la clase lista, entonces no tengo que mandarle ningún parámetro. Y abro la llave. Entonces voy a recorrer la lista. Y como yo sé cuántas veces, como yo sé exactamente cuántos nodos tiene la lista, porque ya tengo el método de imprimir, de contar nodos, ya sé cuántos nodos tiene la lista, entonces sé que arranco desde 1, esta es la posición 1, y esta es la posición contar nodos. Porque ya tengo el método que me cuenta nodos, por acá está, contar nodos, mírelo, aquí tengo el método que cuenta nodos, entonces ya sé cuántos nodos tiene mi lista. Y ahora voy a hacer un ciclo for, como ya sé cuántas veces voy a repetir, cuando int y sea igual a 0. Bueno, empecemos desde 1, porque ya sé cuántas veces, mire que la lista tiene del 1 al n, entonces empecemos desde el 1, punto y coma, mientras que i sea menor igual a contar nodos, abro y cierro paréntesis, y la i la va a incrementar de 1 en 1. Listo. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces voy a tener un temporal, aquí voy a tener de tipo cnodo, un temporal que me recorra la lista. Cada que yo tenga que recorrer la lista,
tengo que tener un temporal que sea igual a la cabeza. Voy a igualar el temporal a la cabeza. Ahora los voy a imprimir. Para imprimir va a ser muy sencillo porque le dije temporal.cabeza. Entonces voy a imprimir la información que tiene por dentro. System.out.print. Voy a imprimir la cabeza que tiene ese temporal. Ve la información que tiene ese temporal. .info. Punto y coma. Y ahora el temporal lo voy a pasar al siguiente nodo. Es igual a temporal. Punto siguiente. Punto siguiente. Y aquí cierro mi ciclo y cierro mi método. Entonces ya tenemos los métodos de crear la lista, tenemos el método de contar nodos, el método de imprimir nodos e ingresar nodos por la derecha. Yo tengo otro video que ya está publicado aquí también que dice cómo insertar nodos desde la izquierda. Entonces con esos videos también se pueden guiar con otro método que ya está programado.